amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Seguimos con las jornadas para celebrar el quinto aniversario del castillo de Lord Guzmán, 72 horas aquí a full emitiendo rol online, reseñas, partidas, de todo, charlas, de todo. Y entramos en la segunda madrugada, ya habéis tenido el primer vídeo de la segunda madrugada, seguimos en la segunda de nuestras madrugadas aquí combatiendo el insomnio de los españoles y acompañando a nuestros amigos que tendrán un horario un poco más accesible para ver estos vídeos de más allá del charco, del Atlántico, que os vienen mejor estos horarios a vosotros con un nuevo vídeo patrocinado, una nueva reseña patrocinada. En este caso vamos a patrocinar, o bueno, nos han patrocinado desde Regnum, desde ex Regnum, ¿vale? Para que vengamos a hablaros de uno de sus juegos o posiblemente su juego estrella. Va a tener dos reseñas aquí, una un poco más larga, la otra un poquito, a lo mejor iremos un poquito más rápido, no lo sé, dependerá de lo que me enrolle al hablaros de los tres mundos que nos propone este juego de rol. Vamos a hablar de Regnum Ex Nihilo, que es el juego rey o el juego estrella de esta editorial o de este grupo creativo, ¿vale? Que entre otros productos pues también hablaremos de Shinobi, ¿no? Que también un poco, que también es de ello, pero esa sí que será una reseña un poco más ligerita, porque el material que tenemos para hablar de Shinobi es realmente cortito, pero lo que podamos pues intentaremos hablar de esto, ¿no? Hoy os vengo a hablar del Codex Empiria, que es el, digamos, de los dos manuales básicos, el que hace más referencia al sistema de este juego de rol. Tengo que deciros que es un sistema no apto para aquellos que no les gusten comerse la cabeza con los sistemas. Es decir, no es un sistema sencillo propiamente dicho. Aunque lo podáis suavizar, no es un sistema fácil. En su sistema, en un principio, este juego de rol estaba diseñado, preparado para salir al mercado usando el sistema de Anima Beyond Fantasy, que ya sabéis que es uno de los sistemas, posiblemente uno de los más complicados que tenemos hoy por hoy en el mercado rolero, junto con Rollmaster, dentro de los sistemas roleros, de los más simulacionistas que hay, de lo que más cosas tienen en cuenta a la hora de llevar una partida de rol. Esto no implica que el juego sea aburrido, tiene más bien todo lo contrario, o sea, tiene un número de seguidores muy potente y la verdad que es un sistema que gusta a mucha gente. Yo, a ver, hago las reseñas y digo mi opinión, evidentemente, y no suelo ser una persona que sea excesivamente conocido digamos, porque es una reseña patrocinada, todo lo que voy a decir son bondades. No, no va ahí, no va ahí por ahí el tema. Evidentemente no soy el público objetivo para un juego de este tipo, ¿no? Pero a lo mejor a vosotros sí os mola el rollo que lleva Regnum Nihilo y os voy a hablar un poquito de él porque creo que es lo más interesante que veáis el sistema. No vamos a bucear al 100% deteniéndonos en todas las páginas ni en todos los apartados, porque si lo haríamos, esta reseña podría durar 4 o 5 horas y no es mi objetivo. Lo máximo que estoy haciendo son reseñas de 1 hora y voy a intentar que como máximo en 1 hora esto esté. ¿Vale? Ahora haré una capturilla de pantalla como siempre suelo hacer y en esa capturilla de ventana intentaremos pues capturar lo que viene siendo el manual de Regnum, ¿vale? Y deciros pues eso que yo voy a intentar que la reseña pues dentro de la complejidad del sistema no sea una reseña que nos lleve más de 1 hora realizarla, ¿vale? Y os voy a hablar un poquito de los cambios, porque al final, como os estaba comentando, este juego al final no bebió de Anima Beyond Fantasy, sino que hicieron un cambio
y sacaron su propio sistema, que es el REN de 10, que es realmente una especie de Anima Beyond Fantasy con algunas diferencias y un poco, digamos, dividiendo el múltiplo por 10, ¿vale? Porque Anima funciona con un dado de 100 y Ren funciona con un dado de 10. Es porque el autor del juego es fan del sistema Anima. Y bueno, y casi todos los jugadores de este juego pues son fan del sistema Anima. Eso es más que evidente. Vamos a empezar con la reseña, porque al final me pego 6 minutos y ni siquiera he empezado a hablaros de lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que permitirme un momentito que capture lo que viene siendo la portada del libro y a partir de ahí ya vamos avanzando en todo lo que es la reseña de Regnum Ex Nihilo Codex Empyrea. Bueno, pues ya tenéis ahí la portada del Codex Empyrea, del Regnum Ex Nihilo. Y posiblemente, pues, de las mejores cosas que tiene este juego es precisamente el arte, ¿no? El juego se nos va a presentar en unas 300 páginas aproximadamente, tanto en digital como en físico, ¿vale? Y a todo color. Es importante resaltar este detalle de que el manual está a todo color. Eh, Vamos a continuar un poco, os voy a hablar un poco de cómo está. Bueno, tendremos todos los créditos del juego, el índice, bastante con todos los capítulos que vamos a tener, desde la introducción, las bases del sistema, la descripción del personaje, el combate, las reglas adicionales, el equipo, los rasgos personales, los estilos de combate, la magia, la canalización, la invocación, la psiónica y los dioses de Regnum. Tengo que decir que aquí en este juego tenemos magia, canalización, que es otro tipo de magia, invocación, que es otro tipo de magia, y por supuesto psiónica, que es otro tipo de magia. Y por cierto, el ki, que si no lo sabéis, el ki es todo lo relacionado con las artes marciales, es como el espíritu, ¿no? Luego, después de los dioses, vienen la subida de nivel y la experiencia, que te dan distintas posibilidades para poder subir de nivel, lo que es una cosa que me extraña, que un juego de rol no te diga tienes que subir a los personajes de esta manera y los puntos de experiencia se los tienen de esta manera, sino que ellos prefieren darte pautas de cómo premiar a los jugadores o de cómo hacer que los personajes se evolucionen. Y por último, un apéndice con el bestiario, ¿vale? Bueno, vamos a ir rápidamente con lo primero. Bueno, lo primero realmente no es excesivamente difícil de entender, porque lo primero que encontráis es una introducción a lo que vais a ver durante el juego, ¿vale? La típica descripción de lo que es un juego de rol, el cómo invierten el tiempo los jugadores. Está quizás demasiado pequeñito. Voy a subir un poco. Vale. Por lo menos para ver yo un poquito mejor. Como veis, las ilustraciones de este juego son de lo mejor, lo plus, o sea, tremendo, ¿no? Bueno, aquí habla un poco de la imagen o la figura del director de juego, los éxitos y los fracasos en este juego, ¿vale? La experiencia rolera, el rol de Ren. Aquí te hablan, por ejemplo, de que el sistema va un poco con el sistema ya Ren de 10, pero todavía no te hablan mucho de él. Y aquí te hablan ya de lo que viene siendo la tirada básica, o sea, lo que viene siendo los componentes de una tirada en este juego de rol. Y ya os digo, es una advertencia que hago desde el minuto 1 en la primera página y en el primer punto en el que me paro de Ren. Si a vosotros no os gusta las tiradas donde haya que tirar un dado y sumar y restar más de 3, 4 modificadores distintos, este juego no va a ir con vosotros, os va a rayar, porque este juego es muy simulacionista. La tirada básica es un dado de 10. Para todas las acciones que hagáis es un dado de 10. Pero hay modificadores externos, internos, que pueden venir por ventajas y desventajas del jugador, porque el jugador tenga armadura, por el peso, por... Este juego también controla, por ejemplo, aparte del peso,
la magia, si está bajo los efectos de algún tipo de magia, de algún tipo de poder, ¿vale? Entonces, los bonificadores y penalizadores en la tirada del dado de 10, aparte del atributo que estéis tirando, o mejor dicho, la habilidad que estéis tirando, ¿vale? Atributo más tirada. Aparte de eso, tenéis que tener en cuenta los modificadores innatos, que son aquellos que pueden venir de ventajas, desventajas, legados del arma, etcétera, 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 habilidades pasivas, por el equipo que tengáis, el estorbo que os proporcione el equipo que tengáis puesto. Estos son los modificadores innatos, ¿vale? Y luego están los externos. Dentro de los externos, pues todos aquellos que provienen de poderes o efectos diversos. Modificadores que son activados o lanzados una vez que se pueden obtener pues a través de hechizos, canalizadores, ramas iónicas, habilidades activas, poderes de ki, etcétera, etcétera, etcétera. Son los dos tipos de modificadores. Entonces una tirada siempre va a ser el dado de 10, el atributo que os van a obligar a tirar, esos dos se suman, y los modificadores, ya sean innatos o externos. Y os van a comentar el máximo modificador que tanto del innato como del externo os pueden aplicar, porque hay restricciones, ¿vale? Con lo cual en una tirada vais a tener que hacer mínimo una suma de 4 dígitos, casi siempre, salvo momentos en donde a lo mejor una tirada sencilla que no tengas muchos modificadores y tal. Pero conforme esto se va complicando, creedme que los modificadores van a estar siempre presentes. Y como mínimo vas a tener que aplicarle eso. A una tirada, el dado, más el atributo, más posiblemente los dos tipos de modificadores mínimo. Y algunas veces más. Y aquí te hablan de bueno, pues los distintos tipos de modificadores innatos y externos que podéis encontrar, ¿vale? En la primera tabla del juego. Ya a partir de aquí pues vienen las bases del sistema para calcular el modificador innato, que podéis tener varias cosas que os modifiquen el innato, ¿vale? Y se pueden sumar. El externo no, el externo te quedas con el que más te restrinja o mejor te favorezca, ¿vale? Y una vez que ya tienes varios ejemplos aquí para verlo, llegamos al apartado tiradas. En tiradas, evidentemente, como en cualquier juego de rol, tenemos las tiradas libres, que se utilizan cuando te vas a enfrentar a una acción. Las tiradas enfrentadas, cuando te vas a enfrentar a otro jugador o a un personaje no jugador, ¿vale? Y que normalmente participan las características o atributos de los dos jugadores o de los dos personajes que se enfrentan, en este caso en una tirada enfrentada, ¿vale? Y las dificultades. Y a partir de aquí pues te salen pues todos los tipos de dificultades que hay en una tirada, que iría desde trivial, ¿vale? Dificultad 2, a divina, dificultad 45. Imaginar el montón de modificadores que le podéis aplicar. Si a un dado de 10 con un atributo podéis llegar a sumar un 20, un 30, un 40, ¿vale? Aquí vienen las tiradas contra PNJs. Y luego tenemos las tiradas abiertas y las pifias, ¿vale? Digamos que las tiradas abiertas son los éxitos más extremos. Y evidentemente las pifias, pues, cuando fracasas, ¿vale? Una tirada abierta saldría cada vez que obtienes un 10 y luego vuelves a tirar para ver qué grado de éxito extremo puedes tener. Si sacases un 10, volvieses a tirar y sacases otro 10, sería el máximo del éxito que podrías sacar. No, creo que puedes incluso más. Puedes sacar varios 10 consecutivos y puedes llegar hasta 30 y pico, 40 y pico, ¿vale? Puedes tener el éxito de tu vida. Y las pifias, igual. Si sacas un 1, vuelves a tirar. Y lo peor que te puede pasar es sacar un 1 y luego sacar un 10. ¿Vale? El nivel de pifia tiene una tablita donde te da digamos, unas ligeras consecuencias de lo que puede pasar en función de la pifia que saques. ¿Vale? En función de la pifia que saques.
Tenemos aquí. A partir de aquí, una vez que ya están descritos más o menos cómo son las tiradas, que realmente no tardan mucho en describírtela, que como habéis visto con un par de páginas lo tienen más o menos claro, empiezan a hablarte de cómo describir un personaje y más o menos es el capítulo ya destinado a empezar con la creación del personaje. Tengo que decir que la creación del personaje en este juego no es fácil porque hay que llevar muchas cosas en cuenta y hay que tener muchísimas cosas muchísimas cosas en cuenta a la hora de crear un personaje. Por lo tanto, es una creación de ficha de personaje de larga duración, como yo la suelo denominar. Aquellas que te pueden llevar más de una hora si eres de los que se piensan mucho las cosas, y más de hora y media. Bueno, empezamos más o menos a hablar de las características del personaje, luego la especie, la clase, los rasgos personales y los puntos de inversión, que eso vendrá al final de todo, ¿vale? Digamos que al principio pues tendrías que darle un nombre al personaje, el nombre del jugador, la especie, porque hay varias razas en este juego, ¿vale? Clase, nivel, la experiencia, bueno, todo esto se va calculando, ¿no? Lo primero es empezar con las características, ¿vale? Son los valores que posee un personaje en sus características, son probablemente los factores que más lo van a definir, ¿vale? Y aquí te dicen que un personaje con valores del 1 al 3 representan seres con grandes problemas a la hora de completar las características van del 1 al 20, ¿vale? Con 1 a 3 son personajes bastante malos, son personajes que tienen muchos problemas para vivir solos, ¿vale? De 4 a 10 representan los más comunes, siendo un 4 por debajo de la media y un 7 por encima de la media. Del 14 al 16 son aquellos que tienen capacidades que exceden lo que debe de ser posible, ¿vale? Y del 17 al 20 pues son prácticamente dioses, ¿vale? Y aquí te van a explicar las características que hay, que como en casi todos juegos de rol coinciden algunas con juegos de rol a los que estamos muy acostumbrados, sobre todo aquellos que hemos jugado mucho a rol. Son características muy típicas. Tenemos la destreza, o la agilidad o la gracia, ¿vale? Tenemos la constitución, que es la resistencia física, que hace referencia a los puntos de vida, como en casi todos los juegos de rol. La percepción, que es la atención general del personaje a su entorno. La inteligencia, la capacidad que el personaje tiene de asimilar información y comprender el mundo que le rodea, y que está relacionada con la magia. El poder, la característica más abstracta de todas, define la fuerza del espíritu del personaje y te puede ayudar, por cierto, esto para si te vas a hacer un personaje con ki. Ki es la energía interior y un tipo de magia en este juego. Y la voluntad, que representa la habilidad que tiene el personaje para resistir a aquello que afectaría a su mente, ¿vale? Y que los que quieran llevar personajes psiónicos deberían de tener un valor de voluntad más o menos altito, ¿vale? Luego aquí te habla de la relación entre las características y las actitudes del personaje y los modificadores que tendríais luego que aplicar a vuestras tiradas dependiendo de las características. Como veis, van desde el -4 si eres completo inútil a un +6 si eres un dios, ¿vale? Este sería una de las cosas que tendréis que sumar al dado de 10 en algunas tiradas, ¿vale? Más adelante os dan consejos de cómo conseguir obtener estos valores para las características. El primero de ellos es repartir puntos directamente, ¿vale? 50 puntos para repartir, búscate la vida. La segunda opción es tirar dados, y hay distintas. Está la tirada simple, es decir, tiras un dado de 10 por cada característica y repites aquellos que estén por debajo del 3. La arriesgada, que se lanzan 2 dados y se queda con el mejor resultado de los dos, pero no se repite ninguna tirada, es decir, puedes sacar una tirada que tengas un 1 y un 3 y te vas a quedar con el 3 y tu personaje va a ser una porquería. Luego, las características dispares, método que anula completamente la intervención del jugador en el reparto de puntos, tira los dados y apunta los resultados correspondientes en el orden que vayan saliendo. Los demás no, los demás se reparten en el orden del jugador.
Y equilibrada, método que consiste en realizar 8 tiradas en lugar de 7, sin repetir ninguno de los lanzamientos, y se apuntan los más altos, desechando el valor más bajo, ¿vale? Y aquí pues te salen pues los valores dependientes dependiendo de las características, ¿veis? Por ejemplo, la constitución habla de los puntos de vida, la velocidad de movimiento es la destreza, la carga va dependiendo de la fuerza, y la altura y el peso no recuerdo si derivaban, no me acuerdo exactamente de qué derivaban, ahora mismo, si os soy sincero. No sé si tenía algo que ver también con un cálculo, una media de constitución con fuerza o algo así. La verdad, ahora mismo no me acuerdo. No hace mucho que lo he leído, pero a ver, la altura, ¿vale? Se calcula en función del máximo entre la constitución y la fuerza. Y el peso se calcula en función del máximo entre la constitución y la fuerza. Pues igual, a los dos se calculan igual, ¿vale? Luego aquí ya te habla del cansancio y la fatiga. Regla que muchos juegos simulacionistas suele tener muy en cuenta y que yo voy a ser sincero. En 25 años de rolero que llevo narrando y jugando a rol, el cansancio y la fatiga la llevábamos en las primeras campañetas que jugamos de Dungeon cuando éramos unos imberbes, hace muchísimos años, y no lo hemos vuelto a llevar never. Never. Hombre, había en algunos momentos donde la carga sí, porque tú veías algunos jugadores y algunos personajes de Dungeons and Dragons que llevaban encima 300.000 kilos y decía tú, pero eso, ¿cómo? ¿Sabes? Ahí con una cierta lógica sí, pero no yo nunca he solido llevar reglas muy a rajatabla del cansancio y la fatiga. De todos modos, en Regnus Ex Nihilo se lleva, ¿vale? Y además hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Porque tienen su tabla de cansancio y fatiga y tienen penalizadores en las tiradas, ¿vale? Bueno, luego aquí, ¿cómo se calcula la iniciativa? ¿Vale? ¿Vale? Que es el modificador de destreza más los puntos de clase, que las clases las veremos luego, ¿vale? Y luego en este juego lo que hay son resistencias físicas, resistencias de reflejo, anímica y de voluntad. ¿Qué es eso? Pues es muy parecido a las tiradas de salvación de Dungeons and Dragons, para que tengáis una idea, ¿vale? Aquellos que habéis jugado más morreo. Digamos que la resistencia física es la capacidad que tiene el personaje de resistir los efectos físicos, como pueden ser las enfermedades, los venenos, etcétera. Reflejo, la capacidad del cuerpo del personaje a reaccionar de manera instintiva contra amenazas, por ejemplo, los combates, ¿vale? La anímica, la capacidad del alma del personaje a resistir los efectos esotéricos, ¿vale? La magia. Y la voluntad, la capacidad que tiene la mente de resistir los efectos provenientes de la magia psiónica. Y estas son las 4 tipos de resistencia que hay. Y luego vais a ver que también hay como 4 o 5 tipos de armadura, ¿vale? Por eso digo que este juego es de llevar muchas cosas, muchos cálculos, muchos números, y si no te gusta eso, pues lo siento, es que no es tu juego. A los que os guste el simulacionismo, este juego os va a encantar. Es que es así. No podemos gustar a todo el mundo. Este juego va a encantar a los que os guste el rol simulacionista, sin lugar a ninguna duda. Por ese sentido, está muy bien controlado. A partir de aquí, el juego empieza a hablarnos de lo que vienen siendo las razas, por así decirlo. Aquí lo llaman las especies. Será que tengo siempre la costumbre de llamar las razas, ¿vale? Y hay varias, ¿no? Evidentemente, la primera de todas, pues son los humanos, ¿vale? Después tenemos, aquí son los más polifacéticos, como suele ser habitual, ¿no? Tenemos los Kunahari, ¿vale? Que los Kunahari son una especie de seres, aquí ya te hablo de cómo se crearon los Kunahari, son una especie de seres acuáticos, los Kunahari, ¿vale? Que están tan acostumbrados, o sea, pueden vivir tanto debajo como encima del agua, ¿vale? Su piel es de un azul oscuro,
y demás, sus ojos son del mismo color de su piel, y aunque aquí aparezcan negro, y tienen la peculiaridad de que le salen unas cuchillas que pueden usar como arma natural que le salen del brazo, ¿vale? Su esperanza de vida es muy corta, unos 35 o 40 años. Eso hace que su vida, pues la verdad, eh, ellos la suelen llevar al extremo. Son muy buenos guerreros, tienen adaptación totalmente absoluta al medio acuático, pueden usar las armas naturales, como he dicho, y bueno, y tienen un máster a cualquier resistencia de voluntad. Un vínculo con el agua, por cierto. Luego están los Deces. Los Deces son unos seres realmente curiosos, porque en teoría fueron creados por la diosa de la nigromancia. Y realmente al principio ni tenían almas. Ahora un Decer, digamos que tiene que tener como una especie de ente que le ayuda a sobrevivir, ¿vale? Que es el X-Ray. Es la joya que está en su frente y que contiene el alma de este ser, que lo mantiene con vida. Pero luego aparte tiene otra cosa que es el ex-vada, que es la manifestación de el alma. Y que normalmente suele adoptar, pues, a lo mejor la forma de un animalito, ¿vale? Pero normalmente, pues, suelen ser personas con un aspecto muy atípico, ¿no? Y muy oscuro, ¿no? Luego están los Aneteshas, ¿vale? Que son probablemente las criaturas más enigmáticas de este juego. Fueron creadas por los dioses, ¿vale? Pocos han oído hablar de ello, y los Aneteshas pues tienen la peculiaridad de que cada uno pertenece a un elemento o dependiendo del dios que creó a la Netesha, ¿vale? Tienen la posibilidad de, o sea, son inmortales, ven lo invisible, tienen una belleza perfecta, tienen un poder anímico, un vínculo con un elemento en concreto. Eso significa que el elemento opuesto es, digamos, su rival. Y bueno, pues evidentemente hay distintos tipos de Anetechas. Está el Anetecha de la esencia, el de creación, el de tierra, el de agua, el de luz, el de destrucción, el de oscuridad. Uno por cada uno de los dioses, ¿vale? Son 10 dioses más el creador, creo. 10, 11 dioses. Sí, creo que son 10. Y por cada dios hay una Anetecha, un tipo de Anetecha distinto. Está el de aire, el de nigromancia, el de fuego. Y bueno, pues cada uno tiene unas cualidades, ¿no? Que te da la raza, ¿no? Y por último tenemos el Baolú. El Baolú es una raza que fue creada para estar en primera línea de batalla, ¿vale? O sea, fueron creados, digamos, por la unión de la diosa del fuego, la oscuridad y la destrucción, y se creó un ser que evidentemente está hecho para la batalla. Esto le hace que, por ejemplo, a la hora de relacionarse con otros seres más, digamos, cívicos, suele tener problemas y suelen vivir en guetos y demás, porque no suele ser una raza excesivamente bien vista dentro de Regnum, ¿vale? Y luego te dan la opción al final de todas las razas, que son las básicas, digamos que el creador te da la opción de crear mutantes, pero te da una advertencia sobre la creación de mutantes porque puede ser un poco caótica o pueden ser un poco caóticas las partidas si creáis muchos mutantes, ¿vale? Porque no nos engañemos, a los jugadores son expertos en el Munchkin, habilidad del jugador para administrar su ficha de personaje y conseguir que su personaje sea lo más poderoso posible que puede ser un personaje, ¿vale? Esto es muy clásico en casi cualquier juego de rol, y los mutantes pues puede hacer que se vaya un poco la pinza a vuestros jugadores y quieran tener la máquina perfecta, ¿vale? Cuidado con eso. Bueno, en fin, dentro de los mutantes, pues los tipos de mutaciones que pueden tener, ¿vale? Y los tipos de historia que puede tener cada uno, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te pone un ejemplo de mutante. Pues sí, es que es una mujer gato. Bueno, y luego aquí te habla un poco de las clases. Volvemos a
la filosofía del juego clásico de rol o de mazmorreo. Que aunque este no es un juego clásico de mazmorreo, porque no va con el rollo, el tema de las mazmorras, pero sí es muy típico de los juegos clásicos el que primero te encuentres cómo son las características, por así decirlo, que luego te encuentres, digamos, las razas que puedes elegir y que luego te encuentres las clases o profesiones, las clases que puedes interpretar en este juego, ¿vale? Digamos que cada uno te da una serie de ventajas y desventajas, atributos y habilidades que puedes usar y que, bueno, pues y que puedes cambiar de clase, que esto es una cosa que también se puede hacer en otros juegos de rol, lo de cambiar de clase, con ciertas limitaciones y con ciertas normas, pero puedes cambiar de clase. Y también están las listas de habilidades secundarias, que son las habilidades que normalmente podréis tener en la ficha dependiendo de vuestra clase. Y bueno, las clases que hay, pues tenemos, yo creo que son las clásicas de casi cualquier juego de rol, ¿vale? Solo que aquí te da la opción de algunas clases que son como maestrías de una clase en concreto. Aquí, por ejemplo, tenemos al guerrero, que es el combatiente marcial típico. Tenemos el acróbata, ¿vale? Basado en la agilidad. Tenemos el paladín, luchador carismático típicamente ataviado con armadura, ¿vale? Con una maestría en combate, pues tenemos al maestro de combate. Luego tenemos el monje, que se especializa en el uso y el manejo del ki. El guerrero ki, que es una maestría, por así decirlo, del monje, ¿vale? Puede usar el ki para muchas más cosas, ¿vale? El mago usa la habilidad arcana pues para generar hechizos. Luego está el mago de combate, mezcla armas con magia. El canalizador, un tipo de mago pero que usa la magia canalizadora. Luego tenemos el canalizador de combate, que se especializa entre la pelea o el combate más el uso de canalización. El psiónico, que usa la magia mental. El psiónico de combate usa la magia mental, pero además se especializa en armas, ¿vale? El explorador de casi cualquier juego de rol también de este tipo. El asesino, también es bastante clásica esta clase. El bárbaro, que también es otra muy, muy típica. No puede faltar el pícaro o ladrón. Luego tenemos el pícaro arcano, un ladrón con actitudes mágicas. El erudito, que es una especie de intenta reunir todo el conocimiento posible y ritos de invocación. Este, por ejemplo, el erudito es para usar magia invocadora, el otro tipo de magia que hay. Y luego un sin clase, el típico Ronin, ¿no? El típico que no está encasillado en ningún lado, ¿no? Una vez que ya elegís y más o menos veis cuáles son los puntos que os da vuestra clase, o que os aconseja vuestra clase, y los límites que también tenéis, ¿vale? Porque aquí hay algunos límites. Llegamos al momento de los puntos de inversión. Los puntos de inversión son aquellos que el personaje, que permita al jugador personalizar su personaje, ¿vale? Y a nivel 1 pues tenéis 70 puntos de inversión para distribuir en las diferentes habilidades, siempre reparando en los límites de vuestra clase, ¿vale? 70 puntos a repartir en estas habilidades, teniendo en cuenta los límites que os marca aquí la clase. Además aquí os lo está diciendo. Te puedes poner como máximo 2 en aumento de vida, ¿vale? Cosas así. O en múltiplo de canalización, 5. Pues eso. Sumas y tal, y dices tú, pues venga, vamos ahí. 70, ¿no? Pues venga, para adelante. La preparación de aprendizaje indica que el personaje está hecho para una preparación previa para aprender una habilidad concreta, pero que no ha podido dedicar tiempo suficiente para mejorarla, ¿vale? Pero si te llevas mucho tiempo con una preparación y no te terminas de gastar los puntos, pierdes lo que has invertido en la preparación del aprendizaje. Y el desarrollo natural es que cada vez que subes de nivel, pues también vas a subir cosas en determinadas habilidades dependiendo de tu clase. Luego el dominio de la ignorancia, ¿vale? Cuando se domina una habilidad o cuando se es prácticamente ignorante en ella.
los límites que tenéis a la hora de invertir, ¿vale? Aquí te hablan de algunos límites que no podéis sobrepasar y que están aquí. Los verificadores a las clases secundarias, la subida de nivel, y vais viendo que cada vez que subáis de nivel vais a tener 10 puntos más de inversión, ¿vale? Hasta llegar al nivel máximo, que es 20. En este juego también pasa como en muchos juegos de mazmorreo, que el nivel máximo que hay es 20, ¿vale? Otra ilustración guapísima. Y a partir de aquí empieza a hablar de los rasgos personales, ventajas y desventajas. Te habla de los puntos máximos que puedes gastar, que son 15, ¿vale? En ventaja. Salvo que te apuntes alguna desventaja que te pueda hacer que puedas gastar más en ventaja o en subir tu personaje, ¿vale? Y te sale, pues, hay una tabla bastante, o sea, un montón de páginas hablando de las ventajas y las desventajas y los efectos que tienen cada una de ellas. Un momentito. Vale, creo que ya. Farsa alarma. Bueno, aquí más ilustraciones por aquí intercaladas, ¿vale? Estamos con las ventajas y las desventajas. Muy bien, llevo 36 minutos, creo que sí que me da tiempo en 1 hora. Porque, como comprenderéis, no voy a entrar en detalle a describiros una por una. Adquirir el libro si os interesa y lo miráis por vosotros mismos. Seguimos. Bueno, creo que esto ya son las desventajas. Hay un montón, ¿vale? Vale. Y aquí os habla de los legados del arma. Vale, ¿qué es eso de los legados del arma? Los legados del arma son como, tal y como lo entendí yo, lo mismo el autor lo quiso explicar de otra manera, ¿vale? A ver si pongo en pie las palabras, ¿eh? Porque lo vi hace algún tiempo y... Un momentito, que voy a poner en pie mis ideas. Vale, ya está. Digamos que desde el origen de los tiempos había algunos personajes que eran, por así decirlo, muy poderosos, ¿vale? Y que, bueno, pues se dieron, al principio había muy poco y digamos que los legados del alma son como trozos o fragmentos de alma, ¿vale? Que pueden ser usados por los personajes para convertir a ese personaje en un ser legendario, por así decirlo, o que pueda llegar a ser un ser legendario porque tiene poderes de seres que participaron, digamos, en el segundo Génesis, que fue la guerra de los dioses, ¿vale? ¿Cómo se adquieren los legados de alma? Pues se adquieren del mismo modo que los rasgos personales. Es decir, un personaje puede obtener un legado de alma gastando puntos de inversión. Es posible adquirir un legado de alma con los 15 puntos reservados para los rasgos personales, además de los puntos que pueda obtener de la ganancia de desventaja. Es decir, que no es tan fácil ganar, o sea, comprar, digamos, un legado del alma. Sí es cierto que es una compra que puede resultar muy útil. Hay algunos que tienen un mayor coste que otros, pero los legados, y te los describen aquí, por ejemplo, este tiene coste 5, hay algunos que son muy tochos, pero mucho, ¿vale? También se obtienen con los 15 puntos aquellos que teníamos, ¿no? De ventajas y desventajas. Y hay algunos legados que son muy tochos, pero también hay que invertir muchísimo para conseguirlo. Eso es normal, ¿no? No vas a ser una especie de ser iluminado con un trocito de alma de un semidios sin coste alguno, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Luego aquí ya te viene ¿qué es lo que digamos que ahí ya tendríamos la creación del personaje, pero no. Porque si tú te haces un personaje mago, te haces un personaje canalizador, te haces un personaje erudito que puede hacer ilusiones, o te haces un maestro del ki, todavía te tienes que mirar el capítulo que corresponde al tipo de magia que usan ellos.
que eso viene detrás de todo esto que vamos a ver ahora del combate y todo lo demás. ¿Vale? Eso viene al final del todo y tienes que llegar hasta ahí. Con lo cual la creación del personaje, aunque está hecha, como pasa en muchos manuales que la magia la suelen colocar al final del todo, casi al final te tienes que saltar el capítulo del combate para poder llegar ahí. Aunque suelen meter el capítulo del combate aquí, primero para explicarte la regla del combate y segundo para que vuestros jugadores puedan adquirir las armas con las que van a intervenir. Y aquí es donde digo que si no os gusta sumar y restar, pues esto no os va a gustar. Y si os gusta, esto os va a encantar, porque hay muchas sumas y restas, como es lógico en cualquier juego simulacionista, y eso es lo que hace precisamente a los juegos simulacionistas más realistas con lo que es el entorno, porque son una simulación casi perfecta y llevan el control de prácticamente todo. Por ejemplo, para calcular la iniciativa, vosotros tenéis el modificador de destreza más el aumento de clase más modificadores internos y externos que te pueden sumar o restar, más un dado de 10. Esto solo para la iniciativa. Única y exclusivamente para calcular la iniciativa. Y una vez que se hace el cálculo, que lo bueno es que solo se hace una vez por asalto, o sea, por combate, se mantiene durante todo el combate de la iniciativa, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay también iniciativa a distancia, que vas con ventaja si estás en cuerpo a cuerpo y la distancia siempre vas a estar, ¿vale? Y luego las acciones que te pueden hacer en un combate. Tenemos las acciones gratuitas, como hablar y demás, tirar un objeto al suelo. Las de movimiento, que son todas aquellas que permiten al personaje desplazarse en su entorno. Y las complejas. Y dentro de las complejas están, pues evidentemente, atacar, defender o lanzar un hechizo. Como prácticamente como en casi cualquier juego, ¿no? de este corte, ¿no? Por ejemplo, para atacar tenemos la capacidad ofensiva, que tiene el modificador de destreza más los puntos invertidos en la capacidad de ataque, capacidad mágica o capacidad psiónica, dependiendo del tipo de ataque que vayas a hacer, más los modificadores más un dado de 10. Eso para atacar. Para defender, lo mismo, pero cambiando la capacidad de ataque por la capacidad de defensa. Como veis, es una suma de 1, 2, 3, 4 y 5, 4 o 5, 6 elementos. Es una suma de 6 cifras, o sea, de 6 dígitos. A ver, es matemática básica, pero que no dejas de tener que sumar, que puedes llegar a tener que sumar 6 dígitos en una partida, o 7 incluso, para poder realizar un ataque, ¿vale? Y la diferencia se hace entre la capacidad ofensiva restando la capacidad defensiva. Si gana la capacidad ofensiva, el que ataca gana. Si gana la capacidad defensiva, el que defiende gana. Y aquí hay cuestiones a tener en cuenta. Si por ejemplo el resultado es un -3, el que defiende tiene derecho a un contraataque. Si va de -2 a 3, no hay impacto. Si hay de 4 a 5, hay un impacto menor. Si hay de 6 a 8, hay un impacto ligero. Si es de 11 a 13, un impacto fuerte. Y si es de 14 a 18, un impacto grave. E incluso podríamos ya hablando de impacto poderoso, devastador y fulminante. E incluso aniquilador. Afines. ¿Vale? Y aquí pues te sale el daño, ¿no? Cada arma, digamos que tiene un daño asegurado y aquí te dice, puede hacer el 25% del daño, el 50%, el 75%, el 100%. Y aquí viene otra parte que también me dejó un poco con el culete torcido, porque normalmente yo estoy acostumbrado a que llevas una armadura y en este juego no. En este juego puedes llevar 4 tipos de armaduras. La física, contra golpes. La de calor, contra daño de temperaturas extremas. La de frío, contra daño de hielo. Pero te he dicho 4, no, son 5. La de electricidad, contra daños eléctricos. Y la sobrenatural, contra magia. Y puedes tener eso, 5 tipos de armaduras diferentes. Y luego, bueno, pues aquí tenemos el ataque completo, que es atacar obviando la defensa. Atacas, digamos, modo berserker.
El contraataque, que es el que te sale cuando en una tirada te sale la opción de contraatacar. El ataque de oportunidad, cuando puedes atacar por sorpresa o flanqueando. Y luego pues tenemos las consecuencias de los críticos, ¿vale? Tenemos una lucha entre dos, ¿vale? Las consecuencias que puede haber de desmembramientos y demás. Esto tampoco me suelen gustar los juegos. Recuerdo el RuneQuest, que yo llamaba a ese juego el cortabrazos cortapierna, porque casi todos los personajes OpenJ acababan con una pierna o un brazo menos. Pero bueno, hay una tabla de localización de daño bastante completa, porque incluso incluye los ojos y los pulmones. Y aquí tenemos los estados de combate, ya sea por el flanco, que es cuando te atacan por un lateral, por eso aquí el combate táctico prima por delante del combate narrativo. Si te atacan por la espalda, si te atacan por sorpresa, si tienes la visibilidad reducida en el combate y los tipos de modificadores en una tablita. Tablitas, muchas tablitas, ¿eh? Eso es inevitable. Imagino que en la pantalla del narrador sería bueno que muchas de estas tablas estuvieran. Bueno, pues si hay una posición elevada, ceguera, tumbado, si está paralizado, si está acorralado, este tipo de ataque, ¿no? Luego vienen las maniobras de combate, que es tumbarse, incapacitar, o tumbar, mejor dicho, incapacitar, ataques y defensas extremos, que no hablo yo del berserker, apresar, para que no se pueda mover, ataque amplio, acorralar, ataque apuntado. Como veis, es un juego que nada más tiene muchas reglas para una pelea. Una carga, apuntar, sorprender, en una montura, a la defensa, flanqueando y los ataques de área. Luego, posibilidad de ataques múltiples o defensas múltiples. O usar un arma adicional, tienes que ser ambidiestro. Las armas a distancia y cómo se comportan. Y aquí habla de los combates sobrenaturales con magias y demás, ¿vale? Lanzamiento de hechizos y demás. Y luego los estados de vida o muerte, dependiendo de si los puntos de personaje de vuestro personaje ha llegado a bajar mucho, ¿vale? Entonces, pues llegamos a los estados de vida o muerte, la regeneración de vida como es, ¿vale? Cada 24 horas vuestro personaje regenera 10 puntos de vida, ¿vale? Y aquellos que tengan entre 8 y 13 de constitución multiplican por 20, ¿vale? La regeneración diaria. Los que están por encima de 14 no sé si regeneran más o no lo sé. ¿Vale? Creo que no. Bueno, la tabla de regeneración sobrenatural, si lanzan hechizos contra ti. Y aquí vienen reglas adicionales. Estas son si las quieres aplicar o si no las quieres aplicar. Las otras son básicas, pero estas son adicionales. Y aquí pues están los estados alterados, que pueden ser por diferentes motivos. Porque estés aturdido, porque estés inconsciente, porque tengas dolor, porque estés drogado, porque tengas intangibilidad, congelado, invisibilidad. Todos tipos de estados alterados que pueden existir, ¿vale? Atacar sin defender, si te caes, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa bajo el agua? Los daños elementales, correr y saltar, en fin. Las sustancias como los venenos y demás, ¿no? Hay una tabla enorme de veneno, ¿no? Cuando se destruye el entorno en el que estás. Combate en el agua, fluido. Las penalizaciones por capacidad defensiva. ¿Veis? Hace mucho pie o mucho hincapié en el combate este juego. Bueno, en Regnum tenemos 4 tipos de moneda, que son cobre, plata, oro y adonium. Cobre es la más común, plata son 100 monedas de cobre, oro son 10 monedas de plata y el adonium creo que son 1000 monedas, creo, ¿eh? Pero en algunos sitios ni existe. Hay gente que no han visto el adonium en su vida, ¿vale? Aquí pues te hablan un poco del tamaño de los objetos
Y aquí abajo pues de los puntos estructurales que tiene. Y creo que un poco más adelante te va a hablar de exactamente del precio, de lo difícil que es de encontrar, etcétera, etcétera. Y no sé si había uno sobre los reinos aquí, que te sale ya directamente la tabla de los objetos con lo que cuesta en cada reino y lo raro que es de ver en cada reino, porque los 3 reinos que te venían en el juego básico pues son 3 ambientaciones diferentes y cada una de ellas pues hay objetos que pueden aparecer con mayor facilidad que en otras dependiendo de la ambientación, lo cual es muy lógico, o pueden costar más o menos dinero dependiendo de la ambientación, lo cual también es muy lógico. Y veo más o menos lógico que usen el mismo tipo de material para las monedas para no complicar la vida más todavía, porque podrían poner monedas diferentes, pero ya eso sería rizar el rizo, creo yo, ¿eh? Pero rizarlo muy rizado ya. En fin, todo lo... Por cierto, este es uno de los universos que más me gusta a mí, ¿vale? Y ya cuando hablemos de los mundos hablaremos de él. Bueno, aquí también te habla del transporte marítimo, de los animales, de las viviendas, cuánto cuesta comprar una casa, en fin. Y luego ya, por supuesto, lo que más gusta a un jugador, porque la mayoría de los jugadores, el equipo de arriba, no le echa ni puñetera cuenta. Al jugador de rol lo que le gusta son las armas y armaduras, y aquí te hablan pues, de las propiedades de las armas y armaduras, ¿vale? La dureza de cada una de ellas, y bueno, lo primero que te va a venir es la tabla de armas, el daño que hacen y demás, con algún dibujito que otro. Tengo que decir que la cantidad de armas que salen en este juego es una barbaridad. Pero una auténtica barbaridad. Lo mismo que las artes marciales cuando lleguemos a ellas. O sea, pelotera, ¿eh? Bueno, aquí por ejemplo hablan de armas que algunas de ellas puede ser que no hayáis oído hablar de ellas en vuestra vida, como el canapú. Luego habla de los escudos, ¿vale? Y te sale un dibujo para ver la diferencia de tamaño que hay entre un broquel y un escudo pesado, pasando por el escudo medio. Las armas exóticas, ¿vale? Que sí que hay algunas que yo no había oído hablar de ellas en mi puñetera vida. Los arcos, las ballestas y las armas a distancia exóticas. Y luego, por supuesto, las armaduras, ¿vale? Ya que puedo de todo tipo de una tabla pues enorme de tipo de armadura, lo que protege en los distintos tipos de defensa. Si os dais cuenta, físico, calor, frío, electricidad, sobrenatural, y lo que es el requerimiento para poderla llevar y el penalizador si la llevas puesta, ¿vale? Entonces muy importante porque cada armadura te va a proteger más o menos de un tipo de defensa. Más las tablas de coste según reino, porque el dinero no venía en las tablas de arriba, viene aquí lo que cuesta, ¿vale? Esto también me imagino que también es interesante que el narrador lo tenga fuera del libro para cuando sucede lo típico en la típica escena de partida donde los jugadores se van de compras. Un clásico donde los haya. En fin. Y por supuesto lo que sale el coste es de las armas y luego la descripción de todas ellas. No he visto yo el coste de las armaduras, pero me imagino que debería de estar en algún sitio. Bueno, aquí ya te habla de los estilos de combate con armas, las artes marciales y bueno, digamos cómo conseguir una competencia en armas para poderla usar, cómo conseguir un estilo de combate, ¿vale? Lo que cuesta, llegar a maestro, discípulo o novel, ¿vale? Y los estilos de combate que hay, ¿vale? Que hay muchos, pero donde vais a flipar no es en los estilos de combate, que cada uno tiene pues, digamos, una bonificación si llegas a maestro. Por supuesto también eso también se paga con punto de inversión. Sino que a mí lo que me hizo flipar lo de esta parte de aquí es cuando llegamos al tema de las artes marciales. Porque se ve que el autor de este juego ha leído mucho sobre artes marciales, porque la colección de artes marciales que aparecen aquí es una barbaridad. Aquí tenemos desde Aikido, Capoeira, Dendo,
Jiu-Jitsu, Jikbundo, Makeo, Kadu, Karate, Muay Thai, Sumo, Suido, Taekwondo, Tai Chi, Wushu, una barbaridad. Y luego están las artes marciales mixtas encima, o sea que no contento con eso metemos más, ¿vale? Y en las mixtas pues tenemos pues kickboxing, jiu-jitsu, krav maga, taekwondo, kung fu o kung fu, tendo, mahudu, una barbaridad. También te dicen como, por cierto, cómo poder adquirir, que también con puntos de inversión se adquieren, evidentemente, el poder saber un arte marcial. No todos los personajes tienen ese don. Y luego llegamos al tema de la magia. Si los capítulos anteriores son densos, la magia es, pues, no exagero si digo que un tercio del libro es hablándote de los distintos tipos de magia que hay. Primero está el tema, aquí te explican un poco el tema del aprendizaje de la magia, el arcano, el cómo gastar en la arcana, etcétera, 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 cómo aprender hechizos y demás, ¿vale? Esto sería más enfocado para la clase mago, ¿vale? Como la regeneración de puntos de arcana, ¿vale? Y aquí los hechizos, qué pasa cuando se falla un hechizo, cómo se lanza un hechizo. Y por supuesto, cómo se mantiene. Mantenerlo es que esté el hechizo esté activo más tiempo, ¿vale? Hay algunos hechizos que necesitan. Otros que incluso se pueden potenciar, los potenciadores, ¿vale? Y por supuesto, en todo universo donde hay magia, que hay listas cerradas de hechizos, pues nos vamos a encontrar un grimorio, dependiendo del tipo de magia, un grimorio para cada tipo de magia que hay. No os voy a hablar de todos y cada uno de los hechizos, pero aquí os habla del coste, del nivel, de la dificultad para hacer el lanzamiento, del tipo de hechizo, de si se mantiene o no se mantiene, ¿vale? De cómo se puede potenciar. Y bueno, pues la lista de hechizos, por cierto, las ilustraciones flipas. La lista de hechizos es muy larga, ¿vale? Muy larga. Esta es, digamos, la magia clásica de cualquier mago, de cualquier juego de mazmorreo o SR, ¿vale? Que luego llegamos a la canalización, y la canalización es distinta a la magia. Y por supuesto los puntos de aquí también. Es que los grimorios son muchos. Vamos por la mitad del libro nada más, ¿eh? Y mira que le estoy dando, rápido, pero vamos por la mitad del libro. Ya os dije que esta reseña, las cosas del trabajo serán una hora. Sí. Yo me lo estaba viendo de venir, pero bueno, ahí estamos, dando caña. Vamos a ir para abajo rápido, porque esto sigue siendo magia, 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 magia. Y aquí la canalización, ¿vale? Digamos que la canalización se diferencia de la magia en que tú la magia la tienes, digamos, de una manera más o menos innata y por tus estudios, y la canalización tú tienes primero que canalizar el poder arcano antes de poderlo emplear para crear hechizos del tipo que sea. Entonces es distinta, y de hecho tú primero tienes que tener un atributo para poder canalizar y luego poder lanzar, ¿vale? Es importante. Y te hablan pues de los tipos de canalizaciones que hay, cómo se aprenden canalizaciones, la regeneración de puntos de arcano para poder seguir realizando canalizaciones, que es distinta a esta magia, es un poco más confusa, pero es distinta a la magia ordinaria de toda la vida, ¿vale? Y cómo se muestra tu canalización. Todo esto se consigue con puntos de inversión, y teniendo en cuenta que si eliges una clase arcana, ojito, resérvate puntos para poder comprarte hechizos o canalizaciones o lo que sea, ¿no? Y aquí pues viene una lista de canalizaciones. Una lista de canalizaciones que evidentemente pues también es larga, ¿vale? Y lo que hace cada canalización, que son como hechizos con diferentes niveles. Luego tenemos la invocación.
Y digamos que la invocación sirve pues para invocar desde objetos a seres, ¿vale? Te explican qué es lo que debes de hacer, ¿vale? Debes de tener puntos de arcana y debes de gastar 2 puntos de inversión para hacer 2 puntos de invocaciones, ¿vale? Y poderes sobrenaturales. Y la invocación pues te sirve pues eso, para invocar pues desde criaturas, como ve, ¿vale? Invocación de criaturas, ¿vale? Cómo se invocan las criaturas, ¿vale? Y aquí la dificultad de la invocación y de los rituales que tienes que hacer para poder invocar. Invocar, que no controlar. Porque primero tienes que invocar y luego tienes que dominar. La dominación, ¿vale? O la vinculación, si quieres que ese ser se vincule contigo. O incluso crear un familiar. O confinar a un ser en un sitio. Típico, ¿no? De invoco un demonio y lo confino, ¿no? Luego te hablan de los astras, ¿vale? Que son los objetos. Primero te habla de las criaturas y luego son los astras, que son objetos que también los puedes invocar, que son como objetos especiales, objetos mágicos que tú puedes invocar, ¿vale? Y hay distintos tipos de astras y aquí pues te sale una colección de astras que son casi todos objetos especiales, mágicos, ¿vale? Esto por supuesto también tiene un coste en la creación de tu personaje, ¿vale? Ya estamos. Vamos bien, ¿eh? Llevamos 1 hora y pico, pero vamos bien. Es que tampoco me quiero poner a explicaros con un detenimiento brutal el manual, porque no sería una reseña, sería explicaros el manual de arriba abajo, y no estamos aquí para eso. El ki, como ya os he comentado, es, digamos, el espíritu interior y que normalmente se usa para tú poder realizar como una especie de magia a la hora de realizar artes marciales. Lo hemos visto en muchos videojuegos, ¿vale? Para poder usar el ki tienes que tener puntos de aprendizaje de ki, ¿vale? Y una vez que... Ah, por cierto, y todo ki tiene una apariencia, es decir, pues todos recordamos que el Ouryuken, ¿vale? Era como una bola azul, ¿no? En la magia del Ryu de Street Fighter, ¿no? Pues todo ki pues tiene como una apariencia visual, ¿no? Y el jugador puede ser tan peliculero como quiera a la hora de representar cómo es su ki, ¿no? Aquí está el tronco, el árbol de los tipos de ki que hay y por supuesto que luego ¿qué vamos a encontrar? Pues una lista enorme de habilidades y de magias y poderes que podemos usar dominando el ki, como es obvio, convirtiendo nuestro juego en un juego pues donde podemos hacer películas de artes marciales bastante curiosas, ¿no? O partidas de artes marciales realmente curiosas, lo cual mola. Todo esto mola, a mí me mola. Y por último, pero no por ello menos importante, llegamos a la magia psiónica. La magia psiónica sí la hemos visto en muchos OSR y es la magia, bueno, y aquí también. Lo vemos, por ejemplo, en la clase monje de Duños, ¿no? La magia psiónica es la que usamos con la mente, ¿no? Si somos fan de los mutantes, y aquí lo que pasa es que está tapado por el manual, veis que yo lo soy, porque tengo 2 figuritas, 2 Funko de Gambit y Roche, 2 X-Men, ¿vale? Sabéis que dentro de los mutantes pues habían algunos que tenían poderes psiónicos, como el Charles Xavier, o por ejemplo como yo le digo Dark Phoenix, evidentemente no es Dark Phoenix, ¿vale? Este personaje de X-Men, ¿vale? Y evidentemente pues aquí es control y dominio de poderes psiónicos, ¿vale? Jean Grey. No me podía ir de aquí sin decir el nombre. Jean Grey. Bueno, y aquí te hablo pues cómo adquirir los poderes psiónicos, cuáles son sus bases y cómo usar los puntos de... Igual que en todo el tipo de magia, pero en este caso para magia psiónica, ¿vale? El cómo funciona y cómo se consigue. Y una vez que más o menos sabes, pues ya empezamos a hablar de los poderes, ¿no? Y a mí aquí sí, por ejemplo, me fascinó el tema de que el uso de los poderes puede resultar fatal y puede producir efectos de fatiga negativo en la mente del lanzador. Y te habla, el tío se lo ha estudiado, pero muchísimo, el autor de este juego. Es un auténtico crack en ese sentido, porque tienes una tabla de 1 al 10 con
zonas de vuestro cerebro como el giro singular, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal. Increíble. E incluso la duración de esa fatiga, ¿vale? Cuánto tiempo estarías fatigado por fracasar en el uso de la magia psiónica, ¿no? Cómo concentrarte para poder usar los poderes psiónicos y los beneficios que tienen lo de concentrarte, digamos, y por supuesto poder lanzar múltiples poderes psiónicos. Por supuesto, dentro de las ramas, la apariencia psiónica también puedes hacer un poco peliculero si quieres y montarte una especie de Dark Phoenix en tu personaje. Y aquí te hablo de la rama psiónica, ¿no? Como está la telequinesis, es que hay muchísimas, ¿no? Bueno, vosotros sabéis lo que es la telequinesis, ¿no? Mover objetos y todo lo demás, ¿no? Desplazar. La telepatía, para poder usar o entrar en la mente de otro. Todos los tipos de poderes que hay en telepatía. Está la piroquinesis, por cierto, que es de fuego. La psicoquinesis. ¿Vale? Con la psicoquinesis puedes incluso crear una especie de salir de ti mismo, ¿no? La psicofuerza, la piroquinesis con fuego. Había algunos personajes de X-Men que hacían eso. Crioquinesis igual, pero con hielo. Y hay algunos poderes muy guapos. Todo esto, evidentemente, hay que pagar. Primero ser de la clase para poderlos usar y luego hay que pagar, evidentemente, los puntos correspondientes a la hora de crear vuestro personaje. Por eso digo que la creación de personajes, como te metas en un personaje de estos que tienen poderes y demás, no es sencilla. No es una creación sencilla, no es una creación que se haga en un rato, ¿eh? Ni mucho menos. Estoy dándole para abajo porque son todos tipos de poderes, ¿sabes? Metalomancia, todo tipo de poderes mentales que usar en con los poderes psiónicos, ¿vale? Y creo que con esto ya terminaríamos lo que viene siendo todo lo que viene siendo la magia. Y ya, ahora sí que sí, ya no habría más personajes, ¿vale? La cognición para poder ver el tiempo. Y luego aquí te habla de los dioses. Te hablan de los Somnium, que son aquellos que tienen las visiones, digamos que son como los videntes, que pueden realmente contactar con los dioses y ver digamos, el más allá, por así decirlo, y tener como momentos de lucidez donde van a, digamos, estar en contacto con los dioses y van a poder escribir lo que sucedió en ambos Génesis y demás. Esos son los Omnium, ¿vale? Y te hablo de los dioses, ¿no? El primero, el Padre, como siempre, el Creador, el Omnipotente. En casi todas las religiones siempre suele haber un dios masculino. En otras se cambia por un dios femenino, pero siempre hay un creador, ¿no? Uno. Y los demás, pues van todos detrás de él. Sus 10 hijos, ¿no? Y dentro de los hijos, pues está la diosa de la creación, que es bondadosa y, bueno, que entre otras cosas, pues es diosa de la perfección, la creatividad, la autoridad, la trascendencia, el control. Vale. Me encanta, por cierto, estos dibujos de por aquí. Luego tenemos diosa de la vida, diosa de la esencia, ¿vale? Amor, empatía, apoyo, perdón. ¿Vale? Giovanna, diosa de la tierra. Defender a los otros, respeto por la tierra, la autosuperación, armonía con la naturaleza. Tekuremi, dios del agua. La adquisición de conocimiento, en orden, la estrategia y el liderazgo y la lógica. Ahí es este, ¿vale? El dios del agua. Luego tenemos al dios de este de aquí abajo. Este es el de la destrucción, ¿vale? Que bueno, pues destruir sin razón, destruir porque sí, destruir. No sé, no piensa mucho. Luego tenemos a una especie de defensor de la justicia, ¿vale? El dios de la luz. Precisamente es eso, una especie de defensor de la justicia, ¿vale? Enfrentarse al mal, imponer el bien. La diosa del aire.
¿vale? Que es lucha por la libertad, viajar, guiarse por las emociones, vivir nuevas experiencias. También es diosa de la venganza. La diosa del fuego, Zen. La pasión, la batalla, la forja, la belleza, ¿vale? Esa es Zen. La ilusión, el engaño, el subterfugio, la manipulación, el dios de la ilusión, ¿vale? Diosa de la oscuridad, de Cel, con la maldad, la propagación de las tinieblas, típica diosa del mal. Me sorprende siempre que en muchas deidades siempre el creador es hombre y la diosa de la oscuridad es mujer. La creencia católica no tanto porque se crea un único dios, pero siempre pasa esto. La diosa de la nigromancia, Nimastra, ¿vale? Que fue la creadora de la raza que os dije antes, que necesitaban dos almas, una en la frente y otra que se manifiesta para poder sobrevivir, ¿vale? Pues Animastra es diosa de la curiosidad, la experimentación, la libertad individual, la liberación de los secretos, trascendencia de los límites mortales, devolver a los muertos a la vida. Y ya está. Y aquí te habla de la subida de nivel. Y esto, aunque me he pasado, sí os puedo decir que me dejó un poco rayado. Primero te habla de los distintos niveles y cuántos puntos de experiencia necesitas para subir. Pero luego aquí no te dice, pues para subir obtienes tanto para hacer esto, obtienes tanto para hacer esto y obtienes tanto para hacer esto. No. Te dan pautas. Una de ellas es, por ejemplo, la subida libre, que el narrador decida cuándo tienen que subir los jugadores, dependiendo de la experiencia de juego que los jugadores estén dando. Otra es por metas. Llegas hasta tal punto de la aventura, obtienes subida de nivel, ¿vale? O X puntos por X el logro conseguido, ¿no? Luego por jugar, por horas de juego, que esto es la primera vez en mi vida que lo veo. Simplemente por ir a jugar y tener buenas interpretaciones, pues puntos de experiencia, ¿vale? Y si no vas, pues o tienes malas interpretaciones, digamos que tienes modificadores. Es como premiar al jugador para que sea, primero para que aparezca en las partidas y segundo para que sea colaborativo y se meta en el papel y demás, ¿no? Por escenas también. La que más me llamó la atención, subir experiencia por fracasos, aprender de los errores, por así decirlo. Y por último, el bestiario. Y con esto, pues hay criaturas muy, muy curiosas porque son propias de este universo, ¿vale? Que no sé en qué mitología se han, digamos, influenciado para crearlas, pero que son de lo más curiosos. Hay algunas criaturas del bestiario que me resultan muy curiosas, como este perro con patas de araña. Y por último, finaliza con una ficha que, nada más viendo la ficha, ya veis que es un juego que tiene chicha. Que es un juego simulacionista y que es un juego que tiene chicha. Que crear una ficha no es fácil y que el juego pues tiene su chicha y tiene su dificultad. Y ahora voy a dar mi opinión final y con esto cerramos el vídeo, ¿vale? Un momentito que voy a quitar ya está. Estaba quitando aquí el manual, ¿vale? Porque ya hemos terminado. Bueno, mi valoración. Si te gustan los juegos simulacionistas, Regnum Ace Nihilo es mejor que Anima. Porque es simulacionista como Anima, pero con un sistema quizás incluso un poco más sencillo que Anima, dentro de las dificultades que tienen los juegos simulacionistas. No creo que sea un juego de primeras para un jugador novato. Primero porque tiene un universo fuerte, o sea, con un trasfondo bastante fuerte, con 3 mundos, 3 ambientaciones, que en la siguiente reseña hablaremos de esos 3 mundos, bastante bien hilados y bastante complejos. Y segundo porque el sistema para un jugador novato a lo mejor puede ser un poco apabullante, ¿vale? Pero para jugadores veteranos me parece un juego que, si te gusta este estilo de juego y disfrutas con este estilo de juego, pues puede ser un juego de rol muy interesante. ¿Casa con mi estilo de juego actual? No demasiado, pero es cierto que hay ciertas cosas que sí me llaman la atención del juego, ¿no? Hay ciertas cosas que sí
me llama mucho la atención el detalle, ¿no? Máximo que tiene el autor a la hora de, por ejemplo, de hablar de las artes marciales o de hablar de los poderes iónicos, las diferentes partes del cerebro, o el detalle que tiene el autor para, digamos, describir a las especies, o las razas, las clases y demás. Que me parece que está muy, muy, muy currado el juego. Que ahora mismo no estoy digamos, en ese camino para jugar este tipo de juego, es cierto, pero es por falta de tiempo también os lo tengo que decir. Yo empecé con juegos simulacionistas, ahora lo que pasa es que por el trabajo y por múltiples obligaciones que tengo en la vida, ese tipo de juegos que me requieren una labor de investigación y de curro muy elevada para poder crear aventuras, me dificulta mucho el meterme en hacer personajes y en hacer campañas sobre juegos de una simulación tan importante, ¿no? Tan, digamos, tan exigente. Y como me cuesta, pues la verdad, no tiendo a meterme. Pero por eso, no por otra cosa, ni muchísimo menos, ¿vale? Yo espero que os haya servido para tomar una idea de cómo es Regnum Nihilo. Y nada, si queréis disfrutar de él, pues hay varias formas de conseguirlo y lo único que tenéis que hacer es buscar las siglas Regnum por internet. Hay varios sitios donde podéis incluso adquirir el manual sin necesidad, en tiendas y en sitios donde podéis conseguir el manual sin necesidad de ir directamente a la web de ellos, sino que hay tiendas como Tesoro de la Marca donde podéis conseguir los dos. Yo os recomiendo que si os vais a meter, que os metáis en los dos, que sé que es más caro, pero es que en uno tenéis toda la ambientación del juego y os puede ayudar muchísimo para ir sacando ideas para jugar, y en el otro tenéis todo el sistema. Es cierto que de primeras tener que gastarte el dinero en dos manuales para lo mejor hace que te lo pienses, pero es que con dos manuales puedes hacer una cantidad de partidas muy interesantes y en diferentes ambientaciones, porque son tres ambientaciones que de verdad que son tres ambientaciones muy diferentes. Tenemos una ambientación con corte steampunk, tenemos una ambientación gótica con aventuras oscuras, y tenemos una ambientación más rollo posapocalíptica, por así decirlo, con lo cual creo que os puede gustar. Pero, lo dicho, dejadme en comentario las valoraciones que tenéis sobre este juego y sobre el resto de juegos que hemos ido reseñando. Y hasta aquí la reseña, hasta aquí la valoración. Os dejo con más cosas. De hecho, ahora os dejo con otra partida de rol que comenzará dentro de un rato. Y nada, rol, reseña, que no falte durante estos 3 días. Un saludo a todos, hasta la próxima. Adiós.